Tenemos aquí un problema muy interesante de conservación de la energía mecánica y aunque en principio por el dibujo nos da la sensación de que va a ser muy complicado, la realidad es que el ejercicio se resuelve fácilmente aplicando todo lo que sabemos hasta ahora. De entrada comenzamos con siempre los cambios en la energía cinética que experimenta el bloque van a ser igual a los cambios que experimente en la energía potencial gravitatoria menos los cambios debido a energía potencial elástica que intervenga, y en este caso al haber rozamiento no habrá trabajo no conservativo. Sustituyendo, nosotros podremos decir que la energía cinética será igual a 1/2 de la masa del bloque por la velocidad final al cuadrado. Ya iremos cambiando los términos B, C y D, con lo cual va a ser muy cómodo resolver, menos la energía inicial al cuadrado, y esto tiene que ser igual a los cambios de la energía potencial, que será el producto de la masa del bloque por la intensidad del campo gravitatorio, altura final, altura inicial. La altura final vendrá dada por las posiciones que tenga en B, C o en D, y finalmente menos 1/2 de la constante elástica por la elongación final al cuadrado menos la elongación inicial al cuadrado. Y comenzamos haciendo o descartando aquellos parámetros que no nos sirven para nada. Por ejemplo, la velocidad inicial del bloque va a ser 0 porque se encuentra en reposo. La altura inicial va a ser 0 porque consideramos el sistema de referencia arranca ahí. Y la posición final del muelle tendrá una elongación 0 porque recupera su posición inicial. Así que, operando aquí, llegamos a que 1/2 de la masa del bloque por la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 1/2 del producto de la constante elástica del muelle por la elongación a la que estaba sometido inicialmente el muelle menos la masa del bloque por la gravedad y por la altura final. Despejando la velocidad final, llegamos a una expresión en la que la velocidad final del bloque para cualquier altura va a ser proporcional a el producto de la constante elástica del muelle dividido entre la masa del bloque por la elongación inicial al cuadrado menos 2 veces la intensidad del campo gravitatorio terrestre por la altura final que vaya adquiriendo el bloque. Así que iremos teniendo diferentes velocidades para diferentes alturas. Tendremos la velocidad final en B, se dará para cuando la altura final sean 0,3 metros. La velocidad en C implica que la altura final será 0,45 metros. Y la velocidad en D, que es la misma que la velocidad final en B, puesto que los dos se encuentran a la misma altura y no hay pérdidas por trabajo no conservativo. Así que, sustituyendo, encontramos que la velocidad en el punto B va a ser igual a 2,84 metros por segundo, que es la misma que la velocidad que se obtiene en el punto D. Y por otro lado, la velocidad en el punto C es igual a 2,25 metros por segundo.
Para la segunda parte lo que me están pidiendo es cuál es la reacción del raíl cuando pasa por el punto más alto C. Tendremos que recordar que entre el tramo BCD el bloque va describiendo un movimiento circular y por tanto cuando el bloque describe un movimiento circular, la fuerza total que actúan y que van mirando siempre hacia el centro será lo que llamamos nosotros fuerza normal, que es la fuerza que hace el raíl sobre el bloque, y en este caso también estaría actuando sobre el bloque la fuerza peso. En conclusión, nosotros diremos que en ese caso, por tratarse de un movimiento circular, sabemos que la aceleración normal va a ser distinta de cero y que la fuerza total en este caso será las fuerzas que actúan sobre ella, que serán la fuerza peso más la normal. Y por tanto llegaremos a una expresión en la que la masa por la aceleración normal será igual al módulo de la normal más el peso que está actuando sobre el bloque. En este caso, fijaros que las dos fuerzas justo en la parte superior son positivas porque van las dos mirando hacia el centro del eje de giro. ¿Qué es lo que nos piden aquí? Pues que intentemos averiguar el valor de n. Así que n va a ser la masa, la aceleración normal, menos g. ¿Cómo viene definida la aceleración normal? Pues la aceleración normal viene definida como el cuadrado de la rapidez del móvil en ese instante dividido por el radio menos la intensidad del campo gravitatorio. Operando, el valor que obtenemos es de... Operando lo que tenemos es un valor de 2,75 newton. Es un valor positivo que nos indica que la caja todavía se encuentra en contacto con la vía. Bien, cosas importantes a destacar aquí en este apartado del problema y que merece la pena reseñarse. Hemos visto que la velocidad con la que pasa por el punto C es de 2,25 metros por segundo. Podríamos plantearnos en qué momento este objeto no hubiera pasado por el punto C. Este objeto no habría pasado por el punto C en el momento que no hubiera habido reacción del carril sobre el objeto. Eso solo se da cuando Eso solo se habría dado cuando el módulo de la rapidez en ese punto partido por el radio hubiera sido al valor de la gravedad. Ahí se alcanza el valor de la velocidad mínima. Y esa velocidad mínima para ese objeto o esa rapidez mínima para ese objeto, como hemos calculado en otras veces, es la raíz del radio por la intensidad del campo gravitatorio terrestre, que sale 1,22 metros por segundo, que como vemos es un valor inferior al que tiene nuestra caja cuando pasa por ese punto.